Casi David. Buenos días a todos. Deseo que disfrutáis de buena salud esta mañana. Una de las experiencias más duras de la vida es vivir con un deseo incumplido. Experimentar el deseo es una parte normal de la vida. Es tan natural como un niño llorando por estar hambriento. Algunos deseos son buenos, como el deseo de ayudar a alguien necesitado. Otros deseos son malos, como el deseo de poseer algo que no nos pertenece. Y otros son solo el resultado de ser humanos, como el deseo de relacionarnos y tener amistades. Pero incluso estos deseos normales pueden volverse negativos cuando no son entregados a Dios. Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora enferma el corazón. El deseo incumplido puede ser doloroso para nuestra vida. Algunas personas lidian con este dolor tratando de eliminar el deseo por completo de sus vidas, fingiendo que no existe o de alguna manera empujándolo a un lado. Enterramos el deseo bajo nuestro ajetreo diario o nuestro sentido de humor. Y cuando lo hacemos, perdemos algo. Porque experimentar el deseo es abrir nuestros corazones a la posibilidad del dolor. Pero cerrar nuestros deseos es morir por completo. Pero esto nos lleva a una pregunta desconcertante. ¿Por qué Dios nos da deseos y luego nos deja vivir con estos deseos incumplidos? ¿Por qué Dios nos hace vivir tan a menudo con las esperanzas diferidas? No parece tener sentido. La historia de Ana, encontrada aquí en 1 Samuel capítulo 1, es la historia de una mujer que vive con un anhelo insatisfecho. Su historia nos puede ayudar a entender y superar este reto al que nos enfrentamos. Y la oración juega un papel central en esta historia. La historia de Ana refleja la angustia de deseos incumplidos. Ana se presenta a nosotros como alguien que tenía todas las razones para ser infeliz. En el versículo 1 nos dice sobre, había un hombre de la región montañosa de Efraín que se llamaba Elcana. Elcana tenía dos mujeres, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. No tienes que ser un consejero matrimonial para reconocer que no era una situación ideal. La poligamia nunca fue la idea de Dios, pero era un hecho real en la vida de la antigua Israel. Los niños eran esenciales para garantizar que el nombre de la familia continuara. Una mujer estéril se sentía infravalorada. Es probable que Ana fuera la primera esposa de Elcana, pero debido a que era estéril, tomó una segunda esposa para asegurarse de que su nombre continuaría. Para empeorar las cosas, Penina era una fábrica de bebés. Hubiera sentido muy a gusto aquí en esta congregación. La peor época del año para Ana se suponía que tenía que ser la más feliz para todos.
En el caso de Ana era la peregrinación anual que todos hacían a Silo. Cada año Elcana iba a Silo a la adoración y al sacrificio al Señor de los ejércitos. Imaginaos tener que caminar kilómetros con la otra esposa de tu marido que nunca paraba de lanzarte indirectas. Y cuando llegaron a Silo, Ana tuvo que sentarse y ver cómo su marido servía a Penina y a sus hijos primero. La costumbre de los judíos era que parte del sacrificio iba al sacerdote y la otra parte era comida en la presencia de Dios, con mucho regocijo y por la familia que dio el sacrificio. Pero cuando estás viviendo con un deseo insatisfecho, algo incumplido, lo que se supone que son los mejores momentos, pueden ser los momentos más dolorosos. Dice el versículo 4, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, a su mujer, y a todos sus hijos y hijas, pero Ana se daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Tal vez Elcana se sentía culpable o sentía lástima por Ana, sentada ahí sola y tan deprimida. Tal vez era porque quería mostrarle a Ana que era su favorita. Cualquiera que se fuera la razón, no le hizo sentirse mejor, sino que era contraproducente. Y Penina no guardaba silencio sobre su fertilidad. Versículo 7 dice que provocó a Ana, que encontró 1000 maneras de recordarle su esterilidad. Y Penina no guardaba silencio. Lo más difícil contra lo que luchaba Ana era el hecho de que el Señor había cerrado su vientre. 2 veces nos dicen que su problema vino del Señor. Este es uno de los hechos más difíciles de aceptar. Nuestras limitaciones, nuestros anhelos insatisfechos, también provienen del Señor mismo. No nos gusta creer esto. Preferíamos creer que todos los anhelos insatisfechos vienen del diablo o incluso ocurren por casualidad. Pero Dios es el que está a cargo de nuestras circunstancias, de nuestras vidas. Fue Dios quien puso dentro de Ana el anhelo de tener un bebé, el anhelo de ser madre. Pero como se nos dice tan claramente, Dios también estaba involucrada en su infertilidad. Esto debería haberla hecho sentirse peor. De hecho, Ana lloraba y no comía. Cuando Ana se puso muy mal, Elcana intervino de una manera típicamente masculina, ¿no, señoras? Para tratar de arreglar las cosas. Elcana le dijo a Ana, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está triste tu corazón? ¿No soy mejor para ti que 10 hijos? Oh, qué manera de poner las cosas peor. Este diálogo nos hace reconocer que hay un lugar en nuestros corazones que nadie, ni siquiera un esposo o esposa bien intencionado, puede tocar. ¿Qué le dirías a Ana en este momento? Algunos dirían, mire el lado positivo, Ana. Los niños pueden ser fastidiosos.
No escucho un amén. Sin ellos tendrás más libertad. O tal vez dirían, debes tener algún tipo de pecado sin confesar en tu vida, Ana. Tienes que arreglarlo con el Señor. Tu mejor amigo podría decirte que no pierdas la esperanza, sigue intentándolo. Situaciones como la de Ana son difíciles. Y quizá lo mejor es escucharla, afirmar tu amor por ella y decirle que estás orando y no decir nada más en absoluto. La historia de Ana refleja cómo debemos traer nuestra angustia al Señor. ¿Qué harías si fueras Ana? ¿Cómo manejas tú los deseos incumplidos? ¿Te quejas de ellos? ¿Atacas a tu esposo o esposa? ¿Te refugias detrás de un muro de silencio? ¿Te vuelves más religioso tratando de apaciguar de alguna manera a este Dios que mantiene tu deseo de ser incumplido? Mira lo que hizo Ana. Versículo 11. Ella, muy angustiada, oró al Señor y lloró amargamente. Y dice, hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Ana estaba fuera de sí. Lloraba amargamente. Y no se ocultaba a Dios, más bien ella aboga por su caso. Mira mi aflicción. Acuérdate de mí. Dame un hijo. Pero lo hace con humildad. Ella reconoció la grandeza de Dios, llamándolo el Señor de los ejércitos. 2 veces se refiere a sí mismo como tu sierva, su sirvienta. En el corazón de esta oración hay un voto. Ana juró que su hijo se dedicaría al Señor todos los días de su vida. Suena un poco como si Ana estuviera negociando con Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Una vez lo ha hecho? ¿Alguna vez has negociado con Dios? Dios, si haces esto por mí, te daré la mitad de lo que poseo. La idea errónea detrás de esta postura es que tenemos algo con que negociar, algo que Dios quiere, pero no puede tener. Esto es una tontería. Ana estaba simplemente reconociendo que si Dios le daba un hijo, este hijo le pertenecería. Pero su oración no se detuvo allí. Mirad lo que sucede a continuación. Versículo 9, la segunda parte. Elí estaba sentado a la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor. Versículo 12. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Y Elí pues pensó que estaba ebria. ¡Qué compasión pastoral! Pobre Ana. Primero, tiene que lidiar con las burlas de Penina. Luego tiene que soportar el esfuerzo torpe de un marido para consolarla. Y aquí
tiene que lidiar con un líder que juzga mal su corazón quebrantado. Y le dice, versículo 14, echa de ti tu vino. Como Ana, ¿alguna vez te sientes que nadie te entiende? Yo entendería si ella hubiera elegido rendirse por completo. Pero se defendió, no en una manera o una forma enfadada o orgullosa, sino respetuosa y humilde. Versículo 15, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Entonces Elí respondió en versículo 17, ve en paz, que el Señor de Israel te conceda la petición que le has hecho. Esta fue la primera palabra alentadora que Ana escuchó en mucho tiempo. Elí agregó su propia oración a la suya. Ni siquiera sabía lo que había pedido al Señor, pero pidió que el Señor le otorgara su petición. Parece que era todo lo que Ana necesitaba escuchar o oír. Sintió que era escuchada por Dios. Se fue a casa y se quedó embarazada. ¿Cómo nos enseña a sobrevivir con deseos incumplidos esta historia de Ana? Lo más obvio es que Dios usa nuestros anhelos insatisfechos para llevarnos a orar. Tal vez esto sea parte por lo que el Señor nos da deseos incumplidos en primer lugar, para que oremos. De no tener deseo de insatisfechos puede que no oráramos. Ana aprendió que nadie o nada podría satisfacer su deseo sino Dios. Y así ella se presentó su deseo. Fijaos cómo ora. Ella no piensa sobre las palabras correctas. No es un discurso preparado. Es un grito desesperado. La historia de Ana nos permite llevar nuestros deseos personales al Señor con una honestidad desnuda. Podemos ser muy directos y muy específicos con el Señor. Primera de Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No tienes que ser selectivo acerca de lo que llevas a Dios. Llévale todo lo que te duela en el corazón, porque le importas a Él. Y Dios contesta la oración. Versículo 19 dice, y el Señor se acordó de ella. Qué bonita frase. El versículo 20 indica que el nombre Samuel recordaría a Ana que se lo pidió al Señor. Pero dudo que esto sea algo nuevo para nosotros. No necesitamos un estudio para decirnos que oremos. Sin embargo, la historia de Ana no es tan simple como una oración contestada. Dios también usó el deseo incumplido de Ana para profundizar su caminar con fe o en la fe. Hay algo que es fácil de no ver en esta historia. Lo que sacó a Ana de la desesperación no fue la respuesta a la oración. Es decir, el nacimiento de su hijo Samuel. ¿Os diste cuenta? No es que estuviera desesperada y deprimida, oró y entonces Dios respondió a su oración
y ella se puso feliz. No. Mirad de nuevo el versículo 18. Después de que Elí oró para que Dios le otorgara su petición, el escritor dice, y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Esto sucedió antes de que la oración fuera contestada. ¿Por qué? ¿Por qué? En cierto modo es inexplicable. Es una cosa de Dios. La paz que Ana experimentó era la paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay fórmula para obtener esa paz. Más bien, surge del proceso de tratar cualquier asunto en la presencia de Dios y de llegar a donde sabemos que el Señor nos escucha. Que podemos dejar nuestros deseos con Él y creer que Él se encargará de ello. También Ana aprendió algo sobre la manera en que Dios trabaja. En su canción, recordada en el capítulo 2, buscad este parte, versículo 4. 1 Samuel capítulo 2, versículo 4, dice, que quebrantados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Ella aprendió el secreto que cambia la vida. Que el poder de Dios se demuestra en nuestra debilidad. Cuando la fuerza humana se debilitada. En el versículo 5 del capítulo 2, añade, aún la estéril da luz a 7, mas la que tiene muchos hijos la agudece. Ella aprendió que Dios tenía un propósito para su deseo incumplido. Llevarla al punto de impotencia. Es una situación difícil. Pero es solo cuando llegamos a este punto de impotencia cuando podemos experimentar la fuerza de Dios. Como Dios dijo a Pablo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Esta puede ser nuestra experiencia también. Nuestros anhelos insatisfechos pueden profundizar nuestro propio camino de fe. Miramos hacia arriba y vemos a Dios y como Él obra en una nueva luz. Esto nos trae paz, incluso antes de que nuestros deseos se cumplan. Pero hay aún más sobre el deseo incumplido de Ana. Dios lo usó para lograr propósitos más allá de sus sueños más impensables. La oración de Ana representa también un punto importante en el cambio en la historia de Israel. El nacimiento de su hijo era una bisagra crucial sobre la cual el futuro de Israel giró. El hijo de Ana iba a ser una figura sobresaliente en la historia. Por su poder moral, espiritual, Samuel vino a limpiar la idolatría de Israel. Exaltar al único Dios y establecer una monarquía. Circunstancias inusuales fueron necesarias para formar un hombre de este calibre. La grandeza debía ser formada en un molde especial. Y Ana sabía poco de las consecuencias que tendría su voto cuando en la desesperación juró que cualquier niño nacido de ella sería devuelto a Dios. Pero sí Dios sabía.
Él le había permitido llegar al punto de desesperación por esta misma razón. El fruto de su vientre se criaría en el templo. Este es el desarrollo de esta historia. Si Ana no hubiera sido traída a este punto de desesperación a través de su deseo incumplido, nunca hubiera hecho el juramento de dar a su hijo al Señor. En medio de un deseo incumplido, no siempre vemos el amplio panorama más de lo que Dios está haciendo. Pero que no nos equivoquemos. Dios siempre está haciendo algo. Dios está cumpliendo sus propósitos. Y sus propósitos son buenos. Dios es Dios y Dios es bueno. El sufrimiento personal debido a los deseos insatisfechos nunca es insignificante para el Hijo de Dios. Puede ser que no sepamos por qué sufrimos. Y nuestro sufrimiento puede parecer demasiado doloroso de soportar. Podemos saber, debido a la historia de Ana, que Dios podría tener planes para hacer algo a través de nuestro dolor que se extiende mucho más allá de nuestra propia vida y estancia en la tierra. Además, Él puede darnos una mayor capacidad para entender y ayudar a otros que sufren. Puede cambiar el curso de nuestra historia a través de nuestros anhelos, pero muchos nunca descubriremos este significado más amplio. Lo que siempre se puede esperar es una relación más profunda con el Señor. Podemos estar seguros de que los anhelos insatisfechos tienen un propósito en nuestra vida. Es una cirugía divina que, si respondemos apropiadamente, sanará y corregirá los defectos en nuestro crecimiento espiritual. Pero, queridos hermanos, no nos perdamos el central de la historia. El mismo contexto en el que Ana derramó su alma, presentó su petición, expresó su voto, y fue el contexto en que el Señor le guió a rendirse, calmó su corazón y empezó una transición histórica para Israel. Todo fue convenido mientras que Ana hablaba con Dios. La oración es el contexto en el que Dios escucha y resuelve su voluntad en nuestras vidas y en el mundo. Nunca menospreciemos lo que Dios puede hacer cuando llevamos nuestros anhelos a Él en oración. ¿Qué asunto en tu vida sigue siendo un deseo incumplido? Es una bendición saber que nuestros anhelos insatisfechos son dados por el Señor. Nuestras circunstancias vienen de su mano. Nos los da. No para que estemos enfadados, resentidos, amargos o desesperados, sino para que podamos llevarlos a Él como Ana lo hizo. Y que Él nos guíe a la mayor solución que Él ha tenido en mente todo el tiempo, para que nosotros también tengamos una canción de alabanza en nuestros labios. Supliquémosle que intervenga por nosotros. Y mientras estemos en ello, pidámosle su gracia mientras que esperamos la respuesta. Pidamos gracia para lidiar con las peninas que nos provocan.
los Alcanas que no nos entienden y los Elías que nos acusan, ya que a veces la espera puede ser larga. Que el Señor nos dé la gracia para traer nuestros deseos incumplidos a Él. Que nos da una visión fresca de Él y de sus propósitos. Y nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tomemos un momento para reflexionar sobre la palabra de Dios. Vamos a orar en silencio, cada uno por su cuenta, y os voy a guiar en 3 partes. Oremos. Primero, en silencio, alaba al Señor, levanta su nombre, reconoce su soberanía y poder. Y si fuese necesario, pide perdón por no haber orado ni llevado como debes tu anhelo insatisfecho a Él. Oremos en silencio. En silencio, derrama tu deseo incumplido delante de Él. Pídele con humildad lo que quieres de Él. Con honestidad, pídele que fortalezca tu fe, aguante y paciencia. Y en silencio, expresa tu agradecimiento a Dios. Dale gracias por haber escuchado, por los deseos incumplidos y por el poder que dará en tu debilidad. Te damos gracias, Padre, por la historia de Ana y la forma en la cual nos has enseñado esta mañana de su vida. Ayúdanos, Padre, a traer todos nuestros deseos insatisfechos a ti y dejarlos ahí contigo, para que podamos levantarnos y seguir adelante con fe, aguante y paciencia, sabiendo que tú eres Dios y tú eres bueno. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.